Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El tema que voy a tratar es sobre la guerra espiritual que tenemos los cristianos desde el momento que nos convertimos a Cristo y nacimos de nuevo con el Espíritu Santo. Los cristianos tenemos varios y diferentes enemigos contra los cuales libramos batallas de día en día. Y uno de los peores enemigos es Satanás. Por esa razón, en esta primera parte hablaré sobre Satanás, su personalidad y poder. Así que, a la luz de las Sagradas Escrituras, es necesario que conozcamos ampliamente a qué enemigo nos estamos enfrentando. Sin embargo, aún así, Satanás o diablo para muchos es un mito, una invención de la religión, pero él realmente es un personaje que está vivo y cumple una enorme actividad en el mundo actual y a través de la historia. Puesto que Satanás no se manifiesta en forma corpórea, su existencia debe aceptarse como aceptamos la existencia de la Trinidad Divina y de todas las huestes angélicas del Señor. ¿A base de qué? De la evidencia que nos ofrecen las Sagradas Escrituras. Algunas personas aseguran que el diablo no existe, pero al observar el mal que hay en el mundo, nos preguntamos, ¿quién dirige esta tremenda empresa maléfica a nivel mundial? Si el diablo no está presente, ¿a quién la dirige? La respuesta está en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, Jesús mismo dijo, Satanás es el príncipe de este mundo. Así que el objetivo de este mensaje es el de desenmascarar a un enemigo personal que rige el sistema de este mundo y que hasta cierto grado influye en todas las vidas humanas, incluso en muchos cristianos. Vamos a conocerlo bien a la luz de las Sagradas Escrituras, porque gran parte de la iglesia tiene un cierto conocimiento de Satanás. Dice, es el enemigo de Dios, no es el que es el que aborrece a Dios y está en contra siempre de Dios y de los cristianos. Pero, y que es malvado, y bueno, pero vamos a conocerlo bien a la luz de las Escrituras Sagradas. En primer lugar, vamos a ver su origen y lo narra la misma Sagrada Escritura. En Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, y Ezequiel, capítulo 28, versículos de 12 al 16, nos hablan de este personaje. Isaías, capítulo 14, versículo 12 en adelante dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y en Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 16, dice, en cuanto a Satanás, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura,
de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La idea de un diablo de horrible apariencia, con cuernos, pezuñas, cola, traje rojo, un trinche en la mano y una cara grotesca, se deriva de la mitología pagana y no de la Biblia. De acuerdo con las escrituras sagradas, Satanás fue originalmente Lucifer, que quiere decir porta antorcha o porta luz o luz brillante. Esa es su traducción. Satanás fue creado originalmente como el ser más elevado entre las criaturas morales de Dios. Fue creado como el más glorioso de los ángeles. La escritura divina dice que Lucifer era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lo registra Ezequiel 28:12, que lo acabamos de leer. Él era el más perfecto de toda la creación de Dios, de incomparable fuerza, sabiduría, belleza, privilegios, autoridad, pues era el administrador del reino de los cielos. Era el querubín grande protector. La palabra protector en el original hebreo se traduce como el que dirige. Él era el jefe y dirigente de todos los seres angelicales. Ezequiel 28:15, que hemos leído, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. El perfecto lucero fue creado sin ninguna forma de mal, hasta que se halló en él la maldad. Y es ahí cuando Lucero cayó y nació Satanás. Cuando la escritura dice en el versículo 13 de Isaías: tú que decías en tu corazón, nos está indicando que ahí comenzó el mal, en su mente. Ahí se originó el pecado, en su corazón, repito, en su mente. Lucero, en su libre albedrío, que Dios ha dado a la creación angelical y humana, que es la libertad de elegir, de escoger y de decidir libremente. Lucero permitió que su corazón se llenara de ambicia y rebelión y quiso actuar independientemente de Dios. Él pensó: al fin y al cabo soy tan magnífico, tan hermoso, tan dotado de poder, ¿por qué no puedo ser semejante al Altísimo y ser adorado también? Cuando dijo seré semejante al Altísimo, él quiso ser Dios. Lucero se llenó de vanidad y orgullo y se rebeló contra Dios, y así cayó de su alta posición. Pero muchos se preguntan: ¿qué le pasó a Lucero? Esta es la respuesta. Dios no quiso crear robots ni autómatas. Él quiso crear criaturas que le correspondieran a su amor y que espontáneamente tuvieran comunión con él, obedeciéndole. Por tanto, lo que le pasó a Lucero es que en su libre albedrío pensó lo que pensó y se llenó de orgullo y aspiró a ser como el Altísimo y cayó en juicio y condena eterna. ¿Cuál fue su maldad? En que quiso
ser semejante al Altísimo. Es como decirle, háganse a un lado, que ya no van a ser Trinidad Divina, vamos a ser 4 los que vamos a gobernar. ¿Se dan cuenta? Y Satanás trató de infectar con la misma ambición de ser semejante a Dios. Los infectó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y lo logró. Él dijo en Génesis capítulo 3, versículo 5, el día que coman el fruto del árbol que está en medio del huerto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Cuando tentó a Eva y a Adán, a Eva primero, y Eva le dijo, no, no podemos comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios nos ha prohibido, nos ha dicho que si el día que comamos, moriremos. Así que ni siquiera debemos acercarnos ni tocarlo. Entonces es ahí donde él les dijo, pues, no, 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 al contrario, el día que coman el fruto del árbol que esté en medio del huerto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Se dan cuenta de qué manera el orgullo y la ambición frustrada de ser igual a Dios lo ha llevado a través del tiempo y la historia y hasta nuestros días? El deseo de ser adorado como el Dios de este mundo. Al mismo Señor Jesucristo tuvo la flema de decirle, si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. En Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8, dice la palabra, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta ambición de Satanás de ser plenamente adorado por el mundo será transitoriamente satisfecha cuando se encarne el anticristo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. El dragón, Satanás, la bestia, el anticristo. El Señor permite todas estas cosas porque Él tiene un plan y Él sabe lo que hace. Él lo tiene ya todo planificado hasta el fin. Como castigo por su maldad, Satanás fue arrojado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles que se plegaron a su rebelión. Dice el Señor Jesús en Lucas 10, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aún así, Satanás, después de su caída, sigue siendo un ser espiritual sobrenatural de increíble poder e inteligencia y diabólicamente hábil para lograr sus maléficos propósitos en esta tierra. Lo vemos en la estrategia que él ha empleado a través de la historia desde la caída del hombre. En segundo lugar, Satanás fue creado como una persona. Él manifiesta todas las características de una verdadera personalidad. Satanás es una persona y al mismo tiempo es el mal personificado. Satanás es un ser real y personal. La existencia de Satanás como un ser personal se demuestra por el hecho de que el Señor Jesucristo lo reconoció como tal. En Juan capítulo 14, versículo 30 dice el Señor, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y aunque Satanás ha persuadido a mucha gente de que él no existe
Satanás es definitivamente un ser real y personal y la fuente de todo tipo de maldad moral, espiritual e incredulidad en el mundo entero. Así de simple y sencillo. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En este versículo vemos que la creación de las huestes celestiales se nombran de manera general. En cambio, a través de los pasajes de Isaías 14 y Ezequiel 28 que hemos leído, vemos que solo hay un ser cuya creación se menciona en particular, y es la persona de Satanás. Esto indica la supremacía de la que él disfruta respecto a todas las criaturas invisibles de Dios. Dice Judas, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En tercer lugar, veremos su carácter. El carácter de Satanás está indicado por los nombres y títulos por medio de los cuales es conocido. Y vamos a ver esos nombres, nombre por nombre. Satanás significa literalmente adversario, de la palabra hebrea Satán, y presenta sus intentos de obstaculizar los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque él es el adversario de Dios. Especialmente intentó obstaculizar los planes de Dios mediante la destrucción de la línea genealógica escogida de la cual debía de venir el Mesías. Caín, el primer hijo de Eva. Dice la Biblia en primera de Juan capítulo 3 versículo 12, era del maligno y mató a su hermano Abel. Pero Dios le dio a Eva otro hijo, Set, que se convirtió en la simiente señalada por medio de la cual debía de nacer el Mesías. Pero la línea de Set cedió a las influencias satánicas y todo ello dio como resultado esa condición de maldad universal que provocó el diluvio, que lo conocemos muy bien. Así aún, el plan de Dios no fue obstaculizado, puesto que había una persona justa, Noé, con su familia, que se convirtió en progenitora de la nueva raza. Así fracasó el intento de Satanás de destruir a la humanidad y anular el propósito de Dios. De Sem, hijo de Noé, descendió Abraham, el progenitor de la raza escogida, por medio de quien Dios salvaría al mundo. De Abraham nace Isaac, y con la esclava Agar le nace Ismael. Satanás sigue con su propósito de destruir la línea en la cual más adelante nacería el Mesías. Satanás opera en la oposición de Ismael ejercida contra Isaac. Ismael, de lo cual desciende todo el pueblo árabe. Él, desde los inicios, odiaba a Isaac. El odio ha seguido a través de la historia y hasta ahora los árabes odian al pueblo judío y quisieran desaparecerlo del mapa. El intento de Esaú de dar muerte a Jacob y la opresión faraónica de los israelitas
Lo mismo con respecto a Israel, cuando salieron libres de Egipto y vino la adoración del becerro de oro al comienzo de su vida nacional. Influenció en Aarón, que construyó el becerro de oro. Ya conocemos esa parte de la historia, pero estamos viendo cómo Satán siempre trata de interferir en la obra de Dios. Y siempre ha tratado de hacer todo esto para que no llegue el momento en que el Mesías nazca en la tierra. Lo mismo vemos en el libro de Esther, vemos el intento de destruir al pueblo escogido, pero el pueblo de Dios siempre sobrevivió a la idolatría y a la furia satánica debido a la gracia divina que siempre ha preservado su remanente. Cuando nació Jesús, su muerte fue planeada por el malvado Herodes, pasajes que conocemos perfectamente los cristianos. En Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 23, narra la visita de los magos a Israel, que anunciados por Dios venían a conocer al Rey de Reyes. Pero vemos en la Biblia que Herodes el Grande los convocó, los llamó y les dijo: en cuanto encuentren al futuro rey de Israel, avísenme, porque yo también quiero ir a adorarle. Una mentira satánica, por supuesto, que cuando los reyes magos conocieron a Jesús, el Señor les habló a través de un ángel en sueños de que abandonaran Israel sin acercarse a Herodes y tomaran otro camino, y así lo hicieron. Esto enervó y lo llenó de ira a Herodes el Grande, tanto así que dio la orden de matar a todos los niños de 2 años para abajo, para que entre ellos mate a Jesús, el niño, en ese entonces. Lógicamente que esto jamás pudo suceder, porque Dios se encargaba absolutamente de todo, y como siempre Él tenía el control y tiene el control absoluto de todo, pase lo que pase en esta tierra. Cuando Jesús estuvo en el desierto, Satanás intentó obstaculizar al ungido de Dios y apartarlo de su misión salvadora, pero no pudo lograr su cometido. Eso lo narra Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Y en Mateo capítulo 26 y Lucas capítulo 22 vemos que Satanás también quiso fulminar a Jesús en Getsemaní antes que lo tomaran prisionero, para que no llegara a la cruz. ¿Se acuerdan ese pasaje que el Señor en Getsemaní, la noche que lo iban a tomar prisionero, le dijo a sus apóstoles que su alma estaba angustiada hasta la muerte, y se fue a un tiro de piedra y se postró de rodillas y comenzó a orar al Padre, y pidió al Padre que si fuese posible que no bebiera esa copa. ¿Y cuál era la copa? Que Satanás quería hacerlo, fulminarlo en ese momento, hacerlo que le dé un paro cardíaco y se muera ahí y no llegue a la cruz y no cumpla con su misión de salvar al género humano. Pero el Señor escuchó la oración y no permitió eso. Y a pesar que el Señor estaba tan angustiado que la Biblia dice que de su frente caían gotas de sangre a tierra. Y eso sucede científicamente y médicamente cuando hay una angustia muy grande. Bueno, también Satanás describe en la Biblia queriendo destruir a la iglesia
y de dos maneras. Primero, desde dentro, mediante la introducción de enseñanzas falsas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Él se ha encargado, no solamente a través de las religiones y de las sectas cristianas, entre comillas, sino aún dentro de la iglesia cristiana misma. Ha metido a muchos supuestos pastores, supuestos siervos de Dios, ¿ah? y que están predicando doctrinas de demonios. Eso es irse contra la iglesia externamente, o perdón, internamente, y desde fuera, externamente, mediante la persecución. En Juan, capítulo 15, versículo 20, Jesús nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y la persecución fue terrible en los tiempos de la iglesia primitiva, en los 300 años primeros de la iglesia cristiana. Pero no solamente en ese tiempo, hasta ahora hay persecución en países ateos como la China, como Rusia, ¿ah? como la India, ¿ah? que hay miles de religiones, como los mismos países árabes que odian a los judíos. ¿Se dan cuenta? Y que mandan matar gente. Y hay perseguidos, pero cualquier cantidad. Así. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, también nos enseña que tendremos tribulación y persecución. Aún los cristianos actuales. No solamente en la iglesia primitiva, a través de la historia, en la Santa Inquisición, con el papado, ¿ah? que perseguían a la iglesia, a los cristianos, ¿ah? llamándolos, haciéndolos pasar como que eran brujos, como que estaban en total contra de Dios, y los mataban, los torturaban, y todo en la famosa Santa Inquisición, santa entre comillas. Esa persecución es hasta ahora, esa tribulación hasta ahora la está pasando el pueblo de Dios, y la pasará para los que se quedarán. Y no estoy hablando de impíos, estoy refiriéndome a los creyentes que no han nacido de nuevo con el Espíritu Santo y por tanto no son de Cristo, y se quedarán a la gran tribulación, al gobierno del anticristo. ¿Por qué? Por llevar una doble vida, mezclando las cosas de Dios con las cosas profanas de este mundo perdido y también las cosas de la carne. Ellos van a pasar por una tremenda tribulación, pero el Señor nos dice a todos, porque esto lo dijo desde que estuvo en la tierra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros solamente tenemos que ser fieles al Señor, guardar una fidelidad permanente, constante. Ahora, este gran conflicto de los tiempos, del que estoy hablando en estos momentos, llegará a su fin cuando Satanás y el anticristo sean vencidos en la venida visible de Cristo. Vamos a ver otro nombre del enemigo: diablo, de la palabra griega diabolos. Significa literalmente calumniador y acusador.
y se le denomina así porque siempre calumnia a Dios, y lo hizo desde el principio. Así, en Génesis, capítulo 3, versículo 2 al 5, que ya lo cité y lo quiero leer, dice, cuando Eva dijo, no podemos comer de ese fruto, porque moriremos, dice el Señor. Y Satán le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto también lo hace con los hombres. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, este era un blasfemo y era un tipo que hablaba en contra de Dios. ¿Por qué? Porque lo calumnió diciendo, esto ha dicho Dios. No, 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 al contrario, ustedes coman del fruto de ese árbol y van a ser iguales a Dios. Lo calumnió de mentiroso. Y a los cristianos auténticos, no estoy hablando de los cristianos entre comillas, no hablo de los creyentes que nunca han nacido de nuevo y que solo son religiosos en las iglesias. Estoy hablando de los cristianos auténticos que han nacido de nuevo con el Espíritu Santo. Él, Satanás, también los está acusando de cosas que no han cometido. Y lo hace delante de nuestro Dios, día y noche, hasta el momento en que vamos a ver más adelante cómo el Señor lo lanza para siempre. Veamos, mientras tanto, otro nombre del enemigo, destructor, del griego Apolión y del hebreo Abadón. Significa literalmente el que destruye. Este nombre indica que el diablo quiere establecerse como Dios, destructor, contra el Creador y sus obras. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, dice que Apolión y Abadón es el ángel del abismo y príncipe de los demonios. Y Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y sigamos con los nombres. Otro nombre del enemigo es serpiente. La serpiente antigua, que se llama diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado del cielo la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, y sus ángeles fueron arrojados con él. El capítulo 3 de Génesis habla de la serpiente antigua que Satanás usó para provocar la caída del hombre. Seguimos viendo nombres. Otro nombre es el tentador. Tentar significa literalmente poner a prueba. Y el término se emplea a sí mismo en relación con el trato de Dios. En Génesis capítulo 22, versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y en Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
¿Se dan cuenta cómo en Santiago 1:2, cómo liga? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, por eso tentar es probar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que mientras Dios prueba al hombre para su bien y para purificar y desarrollar su carácter, Satanás lo tienta con el malvado intento de destruirlo. De parte de Dios es prueba, porque Dios no es tentado del mal ni tienta a nadie para el mal. De parte del Señor es prueba para sus hijos. Y de parte de Satanás es tentación para caer en el mal. Sigamos con los nombres. Príncipe y Dios de este mundo. Jesús mismo dice en Juan capítulo 12, versículo 31, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Estos títulos, príncipe y Dios, sugieren su influencia sobre la sociedad organizada, pero separada de Dios. O sea, el mundo y su sistema podrido. Y digo podrido porque el sistema del mundo apesta. Actualmente el sistema es de una caída terrible, corrupción y perversión terrible a nivel mundial. Creo que los que están fuera de ellos son los auténticos y verdaderos hijos de Dios, renacidos con el Espíritu Santo. Todo el mundo está puesto en maldad, desde el más humilde de los hombres hasta el más alto gobernante. Está en las garras del malvado si no tiene a Cristo y al Espíritu Santo dentro de su ser. Por eso, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, y lo vuelvo a repetir, dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno, o sea, bajo el poder de Satanás. En cuarto lugar, veremos las actividades de Satanás. En primer lugar, sus actividades conforme a su naturaleza. Satanás se opone a la obra de Dios. En primera de Tesalonicenses dice, capítulo 2, versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Se opone a la obra de Dios. Satanás, dentro de su naturaleza, obstaculiza el evangelio. En Mateo capítulo 13, versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Satanás, en su naturaleza, se posesiona de los malvados, los enceguece, engaña y los hace caer en el lazo. Lucas capítulo 22, versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Eso lo conocemos perfectamente cuando el Señor mismo dice que hay uno de ustedes es diablo. Ya había entrado el diablo en él, porque él nunca fue de Jesús. Esto también nos enseña que en la iglesia hay cualquier cantidad de cristianos auténticos, que convertidos de verdad a Cristo y que han nacido de nuevo con el Espíritu Santo. Pero hay un montón de apariencia, incluyendo líderes y pastores, que son de apariencia, pero son como Judas, que estando ahí con el Señor, recibiendo las enseñanzas del Señor, el amor del Señor, lo traicionó y por último terminó ahorcándose y se está quemando en estos momentos. También dice la palabra
En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, enceguece a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea que Él los mantiene ciegos a los impíos, a los que no conocen a Dios y que viven bajo el poder de Satanás, que son la gran mayoría en el mundo entero. El mismo Satán los enceguece para que no les resplandezca. Incluso a veces escuchan el mensaje de salvación y no quieren saber nada, siguen de espaldas a Dios. Satanás, dentro de su naturaleza, aflige. Lo vemos en Job, capítulo 1, versículo 12. ¿Ah? Cuando se presenta Satanás ante Dios y lo pide a Job. Él es de ti y te obedece todo porque tú le has dado todo. Pero el Señor, dice la palabra en Job, capítulo 1, versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ya sabemos todo lo que hizo Satanás con Job. Todo. Mató a los hijos, le quitó todos sus bienes, todos sus ganados. Por último, le dio una enfermedad, una sarna desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza por 2 años, que hasta su mujer le dijo, reniega de tu Dios y muérete. O sea, reniega contra tu Dios que te ha abandonado y muérete, suicídate. Cállate, mujer, le contestó. Estás hablando como cualquier necia. ¿Acaso Dios no dio la vida y Dios la quita? Dios da las cosas y Dios las quita. Jamás renegó Job contra Dios. Pero Satanás lo afligió a su regalado gusto. Después en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo, capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esto sucedió cuando el Señor se lo llevó a Pablo en vida al tercer cielo. Conocemos ese pasaje muy bien. Y le hizo ver cosas y le dijo cosas, pero no le fue permitido que las revele. Y para que él no se exalte, no se enorgullezca, el Señor le envió un emisario, un mensajero de Satanás, un demonio, pero como dice Pablo, para que me abofeté, un aguijón. O sea, ahí lo afligió a Pablo. Satanás, dentro de su naturaleza, tienta a los hijos de Dios. No solamente los tiene dominados con las tentaciones a los impíos, no, a los hijos de Dios nos para tentando, sin excepción. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, el tentador está siempre delante de nosotros. Nosotros los cristianos tenemos en nuestro libre albedrío que tomar decisiones firmes. Si cedo a la tentación de Satán, de sus demonios, del mismo mundo que ofrece tantas ofertas, o también de nuestra propia naturaleza carnal, caída y pecaminosa. Nosotros somos los que tenemos que decidir ante las tentaciones
Cuando decidimos no, entonces el Espíritu Santo nos ayuda inmediatamente para ser más que vencedores. A Satanás se lo describe desde el principio como astuto. Eso es también conforme a su naturaleza. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y en Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ah? Ese temor tuvo Pablo mismo, porque él sabe de la tremenda astucia de Satanás. ¿Se dan cuenta? Satanás, dentro de su naturaleza, es engañoso y mentiroso. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice: el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y la Biblia nos enseña a través de este versículo y todo el pasaje que habla el Señor Jesús, que todos los que hacen mentira, todos los que hacen engaño, todos los que se ponen muchas veces de parte de Satán haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, estoy hablando de cristianos, se ponen bajo el poder, bajo la dirección de él. Y el Señor dice que todo aquel que hace mentira o engaño son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Muy bien, sigamos viendo su naturaleza del enemigo. La Biblia nos enseña que es feroz y cruel. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es feroz y cruel, porque si algún cristiano se descuida, y eso nos ha pasado a muchos en el trayecto de nuestra vida cristiana, cuando nos descuidamos y hacemos algo contrario a la voluntad divina, o hacemos algo contrario a la santidad de Dios, entonces basta con abrirle una sola rendija, él mete la garra y lo que quiere es devorar, porque él es cruel. También Satán, dentro de su naturaleza, es orgulloso. El primer pecado que entró a la creación fue el orgullo con Satanás. No fue el pecado de desobediencia con Adán y Eva. Eso fue cuando ya fue creada el género humano. La creación que empezó primero por los ángeles. El primer pecado fue de orgullo. Ya conocemos, ya hemos visto y hemos leído que él se llenó de orgullo y de soberbia, porque eso va junto, son hermanas, el orgullo y la soberbia. Y dijo: seré semejante al Altísimo. Ahí entró el pecado de orgullo. Y ese pecado es uno de los que más se manifiesta actualmente en la iglesia. Satanás es, dentro de su naturaleza, también es poderoso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se dan cuenta? Inicuo se refiere al anticristo. Su advenimiento, cuando venga, aparezca en la tierra, es por obra de Satanás, con gran poder que le va a otorgar Satán, y todas las señales y prodigios mentirosos que va a hacer. Satanás, en su naturaleza, también es maligno.
La Biblia habla de él en varias partes, que es el maligno, así lo nombra. Y maligno viene de maldad. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se dan cuenta? Bueno, ese punto en cuanto al escudo de la fe tiene que ver con la armadura de Dios. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del mensaje Guerra Espiritual. Ahora vamos a ver de Satanás. Seguimos vimos su naturaleza ahora, su esfera, dónde trabaja, cómo. Él, Satán, no confina sus operaciones entre los delincuentes comunes, los adictos, los malvados, los borrachos, los depravados. De eso se encargan sus esbirros, o sea, sus demonios. Satanás con frecuencia actúa en los círculos más elevados y lo hace como ángel de luz. Por eso, él actúa mucho en los mismos gobiernos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y ministro no solo se refiere a los demonios, se refiere a todos aquellos que tienen tremendo poder en los mismos gobiernos y hacen lo que se les viene en gana. Y hacen, por eso vemos las tremendas injusticias que hay en la tierra de parte de los mismos gobernantes, porque ya sabemos cómo están los gobernantes actualmente, no solamente aquí en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Creo que una excepción es El Salvador con Bukele. Aún así, Satanás actúa metiéndose en las iglesias. ¿Y por qué? Porque esa es su maléfica determinación de destruir a la iglesia. Pero Jesucristo dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y esto que dice aquel Señor nos llena a nosotros de esperanza y nos da seguridad. Dice el Señor: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ningún verdadero hijo de Dios va a terminar en el infierno, en el Hades. El que está puesto sobre la roca y ahí está edificando su vida, con la dirección y el poder del Espíritu Santo, terminará en el reino de los cielos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nunca será vencida la iglesia. Ahora veamos, en cuanto a Satanás, su motivo, los motivos que él tiene. ¿Por qué Satanás está tan resuelto en dañarnos a los hijos de Dios? Simple y llanamente porque odia a la imagen de Dios reflejada en nosotros. Él odia la felicidad misma para la cual estamos destinados, porque él mismo la ha perdido para siempre. Nos odia por miles de razones y nos envidia. Él sabe cuál es su destino final y sabe cuál es el destino final de los verdaderos hijos de Dios. Vamos a ver su limitación, porque es un enemigo poderoso, no todopoderoso como lo es Dios Trino, pero está limitado. Su poder es limitado. Para los hijos de Dios, Satanás es ya un enemigo derrotado.
Cristo lo venció en la cruz y ahí fue juzgado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Y Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11. Dicen lo siguiente. Hablan de que estos dos versículos hablan de que Satanás es un enemigo derrotado y Satanás ya fue juzgado. Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es el Espíritu Santo, es mayor que el mismo Satanás y todo su ejército de demonios. Y él, el Espíritu Santo, vive en cada hijo de Dios y pelea por nosotros y transforma nuestras vidas. Él se encarga de nosotros y es mayor que Satán. Y en Juan capítulo 16, versículo 11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La muerte de Cristo lo juzgó. La muerte del Señor en la cruz, ahí lo juzgó a él. Lo venció judicialmente. Satán se muestra fuerte solamente con aquellos que se rinden a él. Por ejemplo, todos los impíos, todo el género humano de impíos que no tienen a Dios, que no conocen a Cristo, ellos están rendidos a Satán. Por eso hacen todas las cosas que hacen, totalmente contrarias a Dios, porque están bajo el poder y la dirección de Satán. Y él se muestra fuerte con aquellos que se rinden a él. Y ojo, hay muchos creyentes que también de alguna manera se están rindiendo a Satán, y con ellos también se muestra fuerte, porque ellos mismos en su libre albedrío escogen eso, contristando al Espíritu Santo. Y estoy hablando de aquellos que han nacido de nuevo. Hay muchos que están así, por eso que son pasados por el fuego, para que a fin de que el Señor los haga morder el polvo y los pase por el fuego de las pruebas, de las tribulaciones, de la disciplina, no se pierdan su alma, como dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Sabemos que ningún cristiano auténtico que ha nacido de nuevo va a perder su salvación, pero si está caminando de manera torcida y no quiere entender por motivos X, el Señor lo va a hacer pasar por el fuego. ¿Por qué? Porque los que han sido entregados en su mano, nadie los va a arrebatar de la mano del Señor. Por eso mismo, Satanás, a pesar de su tremenda ira, es un cobarde. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, huirá es una palabra que nos está demostrando que cuando ve que un hijo o una hija de Dios se somete a Dios en cuerpo, alma y espíritu, se somete en obediencia, en santidad, en fidelidad, en integridad, y camina con Cristo y vive para Cristo, él no puede hacer nada, huye, porque sabe que la autoridad de Dios está en ese hijo, en esa hija. Porque la Biblia misma dice: he aquí, el Señor lo dice, he aquí os doy autoridad, he aquí os doy potestad para pisotear demonios y sobre toda fuerza de Satanás, y nada os dañará. Él lo sabe. Satán sabe esto. Por eso cuando nos sometemos a Dios, él huye. Él no puede hacer nada contra los hijos de Dios.
sin un permiso expreso del Señor para hacerlo. Lo vemos en Job y también en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Se dan cuenta? Él podía ser probado ahí en ese momento por Satanás. Lo iba a zarandear, lo había pedido y el Señor había aceptado, el Padre había aceptado como aceptó con Job, pero el Señor, que es nuestro abogado, él había ya pedido por Pedro para que su fe no falte. Satanás tiene que pedir al Altísimo, y si Dios consiente, lo hace con un propósito y siempre protegiendo nuestras vidas. Acordémonos siempre de eso. Dios lo hace todo con un propósito y Él jamás va a dejar va a desproteger nuestras vidas. Estaremos siempre bajo su protección. En quinto lugar, y para ir terminando ya, vamos a ver el destino de Satanás. La caída de Satanás y su separación de Dios se indican claramente en la Biblia. En Isaías capítulo 14, versículo 12, que ya leímos, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y en Lucas capítulo 10, versículo 18, dice el Señor Jesucristo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto se realizó al principio de su caída, sin perder su acceso a Dios, porque lo vemos que se presentaba junto con los ángeles que tenían que rendirle cuentas al Señor de todo lo que el Señor les había ordenado hacer, sus ángeles, pero entre ellos se presentaba Satán, lo dice la Biblia, primer capítulo de Job, y él era el acusador de los hermanos en la misma presencia divina. Pero Satanás definitivamente y para siempre será arrojado del cielo a la tierra a mediados de la gran tribulación, después de librarse una guerra en el cielo entre él y el arcángel Miguel y sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10, dice, y leo: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se dan cuenta? Desde ahí, Satanás será limitado en sus actividades tan solo a la tierra. Nada más. Pero actuará con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo para continuar su obra. Durante el milenio será puesto en el abismo por 1000 años, preso. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3, perdón, Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, dice la palabra: vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La condenación final de Satanás será al final del milenio. Nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 20 también, en los versículos 7 al 10, que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la caída de Satanás y su condenación final. No voy a hacer una explicación del pasaje porque esto ya corresponde a la escatología bíblica, sino que estamos viendo solamente el final de Satanás. ¿Cómo va a terminar después que el Señor venga, haga juicio a las naciones, envía al anticristo y al falso profeta al lago de fuego y al resto al infierno, y a Satán y a los demonios al abismo? Después de los 1000 años de paz en que gobierna el Señor con su iglesia gloriosa, Satanás es soltado. Pero ahí viene ya su caída final, en que el Señor ya pone todo en su lugar, y a Satán y a todos los demonios, junto con el falso profeta del anticristo, al lago de fuego. Y también después del juicio del gran trono blanco, a todos los que salgan del Hades, o sea, del infierno, del lugar de tormento, los que murieron desde Caín hasta ese momento, saldrán para el juicio del gran trono blanco, y luego de ese juicio irán todos al lago de fuego. Bueno, con lo que acabamos de leer, la palabra de Dios nos asegura que el diablo sufrirá una derrota final y total por toda la eternidad. En la parte 2, ya en la parte 2 de este mensaje, la guerra espiritual, hablaré sobre las armas de la guerra que el Altísimo Dios Jesucristo nos ha dado para librar cada batalla y ser más que vencedores hasta el instante mismo que tengamos que partir de la tierra, ya sea por medio de la muerte física para ir al reino de los cielos, o por medio del arrebatamiento de la iglesia, en que ya partiremos para estar eternamente con el Señor. Pero mientras tanto, tenemos que seguir librando batallas, y tenemos que hacerlos vestidos y posicionados de todas las armas de la guerra que Cristo nos ha dado, para que con ellas seamos más que vencedores. Bueno, que Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes.